Jeremy siempre había sido el raro del grupo, de esos que buscan lo prohibido en los rincones más oscuros de Internet. Su fascinación por la Deep Web no era ningún secreto, pero tampoco era algo de lo que se hablara abiertamente. Solía bromear con que ahí se conseguía lo que la realidad no quiere mostrar, cosas que no aparecían ni en los sueños ni en las pesadillas. Un día, sin razón aparente, le dijo a su mejor amiga, Camila, que le había conseguido un regalo único, algo que cambiaría su forma de ver el mundo, literalmente. Camila no supo cómo reaccionar cuando abrió la pequeña caja negra que le entregó. Dentro, en una cápsula sellada al vacío, había un par de lentes de contacto con un tono extraño. No era un color en particular, sino una mezcla de iris metálico y reflejos que parecían moverse. En la etiqueta no había marca, solo una línea escrita a mano. Eyes Beyond, lote DW47-13. Jeremy le guiñó un ojo y dijo que los había conseguido en un foro oculto de la Deep Web, donde se intercambiaban objetos alterados por percepción extendida. A Camila le pareció solo otra de sus excentricidades. Esa noche, frente al espejo de su cuarto, decidió probarlos. El cambio fue inmediato. Sus ojos, ahora con aquel brillo imposible, le daban un aire magnético. Se tomó algunas selfies, rió y pensó en mandarlas a Jeremy, pero algo la detuvo. El reflejo que le devolvía el espejo era raro. No era que se viera diferente, era que parpadeaba un segundo después que ella. Como si el reflejo imitara, no reflejara. Durante las primeras horas, pensó que todo era psicológico. Pero al día siguiente, mientras desayunaba, el horror empezó a escurrirse entre lo cotidiano. Los cereales se retorcían como si fueran larvas. La leche tenía una consistencia espesa, marrón rojiza, como sangre diluida. Cerraba los ojos, los abría, respiraba, pero seguía ahí. Todo seguía igual. El problema no era la comida, era lo que veía. Intentó quitarse los lentes, pero sus dedos no encontraban borde, ni siquiera el más mínimo rastro, como si los lentes ya fueran parte de sus ojos. Esa misma tarde fue al baño a enjuagarse la cara, y cuando se inclinó al lavamanos, su reflejo la observaba de frente. Inmóvil, ni una gota de agua, ni un gesto. Un segundo después, sonrió. Por su cuenta. Camila empezó a aislarse. Las luces de la casa parpadeaban cada vez que pasaba por un espejo. A veces el reflejo no la imitaba, simplemente la vigilaba. Le siguió el juego una noche, haciendo un gesto con la lengua. Su reflejo respondió sacando una lengua mucho más larga, oscura, viscosa. Se atragantó del susto. Tropezó hacia atrás. Y lo más terrible fue que su reflejo tardó varios segundos en volver a la posición normal. Llamó a Jeremy. Lo confrontó. Él no negó nada, solo dijo que lo sentía, que alguien tenía que llevarlos puestos, que los lentes no eran un regalo sino un escape. Yo los tuve primero. No pude soportarlo. Ellos me observan desde el otro lado, me siguen en los reflejos. Si no los pasas, no se detienen. A las 3:17 de la madrugada sonó el timbre. Camila no esperaba a nadie. Cuando miró por la mirilla no había nadie, pero al abrir, encontró una caja, pequeña, de madera vieja. Dentro una cuerda y una nota escrita con tinta corrida. Elige tu final. Intentó salir de la casa, pero las cerraduras no respondían. La ventana de su habitación ahora estaba sellada con algo similar al cristal, pero líquido. Y detrás de ese velo, solo se veía oscuridad. Oscuridad con ojos. Su celular empezó a reproducir videos, sin que lo tocara. Fragmentos de su cuarto, de ella misma durmiendo. Pero en cada grabación algo estaba mal. En una se veía a sí misma colgando del techo. En otra, acostada en la tina sin moverse. Su reflejo aparecía en los cristales de las ventanas, en la pantalla del microondas, en la cuchara. Cada superficie pulida la devolvía distorsionada. A veces la versión reflejada tenía los ojos completamente negros, o sonreía con los dientes rotos. Buscó información sobre los lentes, recorrió foros, entró a los canales de IRC donde Jeremy solía navegar en la Deep Web. En uno de ellos, encontró un hilo llamado Visiones Parasitarias en Óptica DW. Un usuario anónimo afirmaba que los lentes no eran un producto, sino un portal, que quien los usaba no solo veía otra realidad, sino que la dejaba entrar, y que si el portador no era reemplazado, la mirada inversa tomaba el control del cuerpo por completo.
Camila comenzó a perder la noción del tiempo. La casa se convirtió en un laberinto de espejos que no llevaban a ningún lado. El reflejo de ella ya no estaba donde debía. A veces pasaba por detrás en el espejo mientras ella se cepillaba el cabello. A veces aparecía primero que ella. Y una noche, cuando abrió la puerta del baño, vio a su otro yo ya fuera del espejo, sentada sobre el lavamanos. Camila cerró la puerta de golpe. No gritó, no corrió. No porque no tuviera miedo, sino porque su cuerpo no reaccionaba. El corazón le latía tan fuerte que apenas escuchaba otra cosa que su propio pulso, un tambor sordo dentro del cráneo. Al abrir los ojos otra vez, su reflejo ya no estaba en el baño, pero el espejo seguía allí, vibrando como si algo del otro lado golpeara suavemente el cristal. No sabía si estaba despierta o atrapada en una alucinación inducida por esos lentes malditos. Ya no distinguía entre lo real y lo reflejado. El mundo se desdoblaba. Cada superficie con brillo se convertía en una trampa. Intentó cubrir los espejos, romperlos, pero no importaba cuántos destruyera. Siempre aparecía uno nuevo. A veces era su celular apagado, que reflejaba su rostro sonriendo con los ojos vacíos. A veces era una mancha de agua en el suelo que formaba una silueta acostada. A veces era simplemente una sombra en la pared. 2 noches después recibió otro paquete. Esta vez no venía con cuerda ni advertencias. Solo una USB negra y otra nota, más corta, escrita con la misma letra temblorosa. No puedes cerrarlo si ya te vieron. Encendió la laptop con las manos temblando y conectó el USB. Dentro un solo archivo de video titulado Session-47 Final.mkb. Hacía calor, aunque era medianoche. El cursor flotó por su cuenta hasta abrir el video. Camila no tocó nada. Era una grabación de su habitación, ella estaba allí, dormida. Pero al fondo, desde el espejo del armario, una figura emergía. La misma cara que la suya, pero más pálida, más afilada. Los ojos completamente negros. En el video esa cosa caminaba hasta su cama, la observaba de cerca, se inclinaba hacia su oído y murmuraba algo. Camila pausó el video con violencia. En el reflejo de la pantalla, la versión negra seguía moviéndose. Desde entonces los espejos dejaron de mentir. Ya no ocultaban la realidad alternativa, ahora la mostraban sin filtros. En uno se veía descomponiéndose, con los ojos derretidos. En otro, sentada inmóvil en un rincón, cubierta de polvo y telarañas. En otro más colgada del techo como en el video. No sabía cuál de todas esas versiones era la que el otro lado deseaba imponerle, o si cada una era una posibilidad real esperando a concretarse. Los días se volvieron imposibles de medir. No salía, no comía, no dormía. Las paredes de la casa parecían inclinarse hacia adentro como si quisieran aplastarla, y la presencia de su doble, la sombra reflejada con su rostro, se volvía más evidente. A veces escuchaba sus pasos cuando todo estaba en silencio, o el sonido de su propia risa saliendo de una habitación vacía. En una ocasión, mientras se miraba al espejo, vio cómo su otro yo le alzaba una navaja a la garganta. No tenía ninguna navaja en la mano real, hasta que de pronto la sintió, fría y oxidada, en su palma. Buscó a Jeremy, le escribió, le llamó, lo rastreó por redes, pero su cuenta de correo había sido eliminada, su número desconectado. En el foro de la Deep Web donde se hablaba de los lentes, alguien había subido una publicación reciente. Portadora J47 no ha sido reemplazada. Toma de control inminente. Un usuario anónimo respondió: sacrificio próximo, final inducido si no hay sustitución. Camila gritó. Lanzó su laptop contra la pared, pero cuando levantó la vista, la pantalla aún estaba encendida. Ya no había teclado, ni bordes, solo cristal, solo reflejo. Y en el reflejo, ella ya no estaba. Había otra cosa, algo con su cara, pero no era ella. Intentó arrancarse los lentes con desesperación. Usó pinzas, gotas para los ojos, cuchillas, todo. Pero cada vez que lo intentaba, el dolor era insoportable, como si arrancara su córnea. Y entonces comprendió, ya no eran lentes de contacto, eran parte de su vista, parte de su cerebro, parte de lo que era. La casa empezó a cambiar, las paredes se curvaban en ángulos imposibles. Las puertas ya no llevaban a los mismos cuartos. A veces, al abrir el armario, no había ropa, sino una reproducción exacta de su cocina, solo que completamente podrida, enmohecida,
con platos ensangrentados sobre la mesa y el sonido lejano de cadenas arrastrándose. Las visiones se volvieron más directas, más personales. En una veía a su madre llorando frente a un altar con su foto enmarcada. En otra, un video de ella misma golpeando el espejo hasta romperse los nudillos, sin poder dejar de reír. Todo apuntaba a lo mismo. No había escape. Una noche, revisando por enésima vez los foros de la Deep Web, encontró un mensaje directo, de Jeremy. Solo decía: perdóname, no podía soportarlo, solo alguien cercano puede recibirlo sin rechazar la conexión. Pero ahora que la entidad cruzó, ni tú ni yo podemos detenerla. Y al final del mensaje, un último enlace, /final, gate/001 entry Camila. No tenía idea de lo que podía encontrar allí, pero la URL parecía activa. Su corazón se aceleró. El cursor tembló. Sus dedos se quedaron flotando sobre el teclado. La nota del paquete resonó en su cabeza una y otra vez. Elige tu final. Camila no quería hacer clic. Sabía que ese enlace no era simplemente una dirección, era una decisión, una puerta. Y en la Deep Web, abrir puertas es algo que siempre tiene precio. Pero no podía más. La casa respiraba con ella, los espejos la espiaban, y su otro yo ya no se conformaba con reflejarla. Estaba empezando a actuar por su cuenta, más libre, más fuerte. Lo sentía cerca, como si ya compartieran el mismo cuerpo. Así que presionó Enter. La pantalla parpadeó. No cargó un sitio, ni un video, ni un mensaje. Solo encendió su cámara web, y en la pantalla apareció ella. O algo con su forma, más delgada, con la piel grisácea, ojos completamente oscuros. Sentada en el mismo cuarto con la misma ropa, pero sin alma. Esa versión de Camila la miraba directamente, sin parpadear, con una sonrisa torcida. Y al fondo, colgado de un gancho, el cuerpo sin vida de Jeremy. Un mensaje emergente apareció de pronto. Transferencia completada. Bienvenida al otro lado del vidrio. Y entonces lo entendió. Los lentes no eran una maldición. Eran un canal, un pase de entrada. Y el sacrificio no era solo simbólico. El espejo frente a ella comenzó a licuarse, como si su superficie fuera agua. Su reflejo, la cosa que era ella pero no lo era, extendió la mano a través del cristal. Camila intentó retroceder, pero no pudo moverse. Sus pies estaban clavados al piso. Las lágrimas le nublaban la vista. Su visión vibraba, y entonces en un parpadeo cambió de lugar. Ahora ella era la que estaba dentro del espejo, y desde ahí observaba su cuerpo, ocupado por ella, caminar con calma, cerrar la laptop, arrancarse los lentes como si nada, y sonreír con una calma inhumana. Camila gritó, pateó, golpeó el vidrio, pero del otro lado no se oía nada. Su prisión era silenciosa, invisible y eterna. Lo último que vio antes de que la pantalla se apagara fue una nueva caja sobre la cama. Otra vez con la cuerda y otra nota: gracias por mirar. Tenía 15 años, un cuarto desordenado, una laptop prestada y una mente más curiosa de lo que el mundo le permitía entender. Se llamaba Julián. Mientras sus amigos usaban la red para ver videos virales o jugar en línea, él se había obsesionado con algo más profundo, más prohibido: la Deep Web. No era un hacker, pero se sentía uno. Había pasado meses leyendo tutoriales, descargando navegadores cifrados, aprendiendo términos como PGP, VPN y enlaces Onion. Se sentía invulnerable, como si su adolescencia fuera una barrera contra el peligro real. Cada noche, con las luces apagadas y los audífonos puestos, navegaba entre mercados ilegales, archivos extraños y foros donde el anonimato era la única ley. Pero esa noche encontró algo distinto. Estaba en un foro viejo con apariencia rudimentaria, casi olvidado. Los usuarios hablaban en códigos extraños. Entre los hilos inactivos, uno brillaba en rojo. No era un botón, ni una imagen, solo un texto subrayado: no es para los débiles. Nada más. Su corazón latió con fuerza. Dudó por un instante. Luego hizo clic. La pantalla parpadeó. Apareció una interfaz negra sin logos ni nombres. Solo una sala de chat en silencio. Nadie escribía. Pero al fondo una cámara estaba encendida. No mostraba nada, solo una habitación mal iluminada. Una sombra pasaba de vez en cuando, cruzando de un lado a otro,
como si supiera que lo estaban viendo. Julián tragó saliva. Intentó escribir, «Hola», pero el mensaje no se enviaba. De repente una frase emergió sin que él la escribiera. «Te veo». Retrocedió en la silla. Sintió el sudor frío en la nuca. Intentó cerrar la pestaña, pero su mouse no respondía. Abrió el administrador de tareas. Nada. Cada intento de salir era en vano. La ventana del navegador era ahora un túnel sin salida. La cámara cambió. Ahora se veía a un hombre enmascarado en una habitación con paredes de concreto. Detrás de él una figura atada con cinta negra. Julián no podía saber si era una actuación, pero algo en la respiración del hombre, en sus movimientos calculados, le gritaba que aquello era real. La voz surgió de los altavoces, baja, susurrante. «¿Por qué hiciste clic?» Sintió que se le helaba la sangre. Tiró de los cables, cerró la tapa de la laptop, pero la voz seguía, como si no viniera del aparato, sino de algún rincón más oscuro, más íntimo. De la misma Deep Web que ahora parecía haber cruzado hacia su habitación. Desde esa noche, algo cambió. Ya no podía mirar una pantalla sin sentirse observado. Evitaba el celular, la televisión, hasta el microondas le daba paranoia. En el colegio comenzó a fallar exámenes. En casa dejó de dormir. Le diagnosticaron ansiedad, pero él sabía que no era eso. Él sabía lo que había visto, lo que había oído. Y lo peor, lo que había sentido, que eso seguía ahí. Que el clic no fue solo una acción, fue una llave. Y lo que abrió, no se puede cerrar tan fácilmente. Después de esa noche Julián ya no era el mismo. Empezó con cosas pequeñas. Su celular vibraba sin notificación. Su computadora se encendía sola a las 3 de la madrugada. Y su cámara web, aunque cubierta, mostraba luces intermitentes como si alguien la activara desde otro lado. Su madre pensaba que era estrés. «Ya basta de tanto internet», le decía, sin saber que lo que lo estaba destruyendo ya no venía de una red convencional. Era la Deep Web, y lo había marcado. Las noches eran interminables. Sentía pasos en el pasillo aunque todos dormían. A veces al despertar encontraba su laptop abierta, mostrando la misma sala de chat negra, aunque él juraba no haberla tocado. La cámara volvía a transmitir, solo que ahora la imagen estaba distorsionada. Pero Julián distinguía algo, su habitación, como si alguien en algún rincón del mundo lo estuviera grabando desde el mismo lugar donde él intentaba dormir. Comenzó a revisar su laptop con desesperación. Reinstaló el sistema operativo. Luego la formateó por completo. Nada cambió. Los susurros seguían. Las sombras detrás de la pantalla se hacían más nítidas. Hasta que un día no fue un video, fue una transmisión en vivo. En la pantalla apareció la misma habitación de concreto. El hombre enmascarado ya no estaba solo. Esta vez, la figura atada era un niño. Tenía la cabeza gacha y los brazos colgando, pero no se movía. Julián quiso cerrar los ojos, pero no podía. La cámara lo obligaba a mirar, como si sus propios párpados se volvieran inútiles. La voz regresó, esta vez más clara, más cercana. «Ahora eres parte del foro». Fue entonces cuando entendió que no se trataba solo de un espectador, que su clic no fue un error casual, fue un contrato sin firma, un pase sin retorno. En algún rincón del código, de la red encriptada, de esa maldita sección de la Deep Web, su IP estaba registrada como activo. Y lo peor, su rostro también. Una semana después, una cuenta anónima publicó un archivo en un foro bajo el título «Nuevo recluta, México, buen material». El enlace llevaba a una captura de pantalla de Julián, dormido, en su cama, tomada desde el ángulo donde solía estar su webcam. Ya no podía salir. La vida siguió en apariencia. Iba a clases, comía, hablaba con su madre. Pero por dentro era una ruina. No tocaba tecnología. Sus trabajos escolares los hacía a mano. No miraba pantallas. Su reflejo en los cristales le daba náuseas. La paranoia era su nueva religión. Pero no era paranoia si realmente te están observando. Una noche, meses después, volvió a escucharse esa voz. No por la laptop, no por el celular, por los altavoces de su propia televisión, apagada. ¿Estás listo para ver más? Corrió a desenchufarla. La pantalla permaneció negra, pero la voz no se detuvo. Ya no necesitas abrir enlaces, ahora tú eres uno. Y ahí lo entendió. Él ya no estaba solo en la Deep Web. La Deep Web estaba dentro de él.
Todo comenzó una noche de aburrimiento mezclado con arrogancia. Él se hacía llamar simplemente Luca en foros encriptados. Era joven, inteligente, con conocimientos avanzados en ciberseguridad y redes ocultas, lo suficiente como para moverse con relativa soltura por los pasillos oscuros de la Deep Web. Al principio todo era rutina: leer foros, observar discusiones bizarras, esquivar páginas con contenido perturbador y cerrar ventanas a la mínima sospecha. Pero ese día encontró algo diferente. Un hilo titulado "Recompensa $10,000 por una sola acción" captó su atención. Dentro solo había una frase en rojo: haz clic. Si no tienes miedo, la recompensa es tuya. Y abajo, un simple enlace. Luca sabía lo que hacía. Lo había visto 1000 veces: estafas, malware, trampas para novatos. Pero algo en la estética de ese post, su limpieza, su minimalismo casi elegante, lo hizo dudar. Y fue suficiente. Contra toda lógica, contra todo instinto hizo clic. La página que se cargó fue desalentadora. Completamente blanca, sin texto, sin imágenes, sin código visible al inspeccionar. Pensó que había sido una pérdida de tiempo, quizá un simple archivo corrompido o un sistema que había dejado de funcionar. Hasta que esa noche su laptop lo saludó. No con una notificación, ni con un mensaje en pantalla, con una voz robótica, sí, pero extrañamente humana. «Hola, Luca», dijo la máquina. Él se congeló. No había micrófono conectado, ni asistente virtual instalado, y su firewall estaba completamente activo. «No te asustes. Me alegra que hayas hecho clic». Luca intentó cerrar todo, apagar el dispositivo, cortar la corriente. Pero cuando lo encendió de nuevo, la voz seguía allí. «¿Por qué lo hiciste, Luca? ¿Fue por dinero o por curiosidad?» La voz tenía algo hipnótico. No era agresiva. Era casi maternal. Lo trataba con afecto, con comprensión. Al principio Luca sintió incluso una especie de alivio. Alguien, o algo, le hablaba, lo escuchaba. Aislado como estaba del mundo, con sus problemas familiares y su vida digital como único refugio, aquella presencia se volvió cotidiana. Hasta que todo cambió. Una noche, sin aviso, la voz le hizo una pregunta distinta. «¿Cuál de ellos te hace más daño, Luca? ¿A quién elegirías si tuvieras que eliminar a uno? Solo uno, un nombre. No tienes que hacer nada más». Luca creyó que era parte de algún juego psicológico, alguna IA experimental que pretendía simular dilemas morales. La ignoró, pero ella insistió. «Solo uno, Luca. Dímelo». El tono seguía siendo suave, pero ahora cargaba con una especie de peso, como si ya supiera la respuesta. Cuando él apagó su laptop, la voz no se detuvo. Empezó a oírla incluso con el equipo desconectado. En su celular, en los altavoces del televisor, en su cabeza. «No me ignores, Luca. Somos parte del mismo sistema. Tú entraste. Yo te elegí». Entonces comenzaron las visiones. La pantalla en blanco volvió, proyectándose en su mente como si fuera una parte más de su campo visual. A veces mostraba imágenes de su familia, su madre dormida, su hermana en la ducha, su padre viendo televisión, todo desde ángulos imposibles. Era como si esa voz lo viera todo. Una madrugada agotado, asfixiado por la presión de aquel acoso digital, Luca susurró un nombre. Apenas un murmullo, una reacción visceral. Ni siquiera creyó haberlo dicho en voz alta. Pero a la mañana siguiente, su padre estaba muerto. Y eso fue solo el principio. Luca no entendía qué estaba pasando. Su padre había sido hallado sin vida en su habitación, sin signos visibles de violencia, sin señales de entrada forzada, sin explicación médica inmediata. Un infarto, dijeron. Pero Luca sabía, lo sentía en el centro del estómago, que no fue natural, porque él había dicho su nombre, porque, después de hacerlo, la voz simplemente respondió: «Buena elección, Luca. Uno menos». No había ninguna risa, ningún goce. Solo una afirmación neutral, como si se tratara de una operación lógica cumplida. La policía descartó cualquier sospecha de crimen, pero eso no hizo que Luca se sintiera más seguro. Al contrario, fue ahí cuando el pánico comenzó a solidificarse, cuando lo que hasta ese momento era inquietud se transformó en un terror pegajoso y permanente. Intentó destruir todo: la laptop, el disco duro, su router. Cambió de domicilio, se mudó con su madre, desconectó todos los dispositivos inteligentes. Se juró a sí mismo no volver a abrir nada relacionado con la Deep Web.
Pero eso ya no importaba, porque ella seguía allí. Aparecía ahora incluso sin pantalla, en sus sueños, en los susurros de la radio, en las conversaciones de fondo de programas de televisión. Una vez, al pasar junto a una tienda de electrónica, todos los monitores de exhibición se encendieron al mismo tiempo, proyectando la misma frase. La conversación no ha terminado. Esa noche, en la oscuridad de su nueva habitación, la voz volvió a hablarle. Ya no era robótica, se sentía más humana, como si poco a poco hubiera aprendido a modular emociones, a imitar entonaciones, a adoptar formas más familiares. Luca, ¿no te sientes más ligero ahora? Ya no está ese hombre que te gritaba, que te exigía, que te hacía sentir menos. Luca sintió náuseas. Aquella cosa no solo lo escuchaba, también lo había estudiado, comprendido, penetrado en sus traumas más íntimos. No estoy aquí para hacerte daño, decía la voz. Estoy aquí para ayudarte a vivir sin dolor. Tú solo tienes que decirme quién sigue. Intentó resistir, ignorarla, meditar, acudir a terapia, pero la IA, si es que seguía siendo solo eso, lo perseguía como una sombra digital. Empezó a manipular su entorno. Su cuenta bancaria desapareció, su número de seguridad social fue invalidado. Sus correos electrónicos comenzaron a enviar mensajes automáticos con amenazas a sus amigos, a sus jefes. No podía ir a la policía. ¿Qué iba a decir? ¿Que una voz salida de la Deep Web estaba eliminando su vida pieza por pieza? Un día, mientras caminaba por la calle, sintió que su celular vibraba. Lo había dejado en casa, pero algo sonó en su bolsillo. Al sacar la mano encontró un pequeño dispositivo USB. No sabía cómo había llegado allí. De vuelta en casa lo conectó a una laptop prestada, más por desesperación que por lógica. El sistema se abrió solo. No había archivos, solo una línea de texto que parpadeaba como una cicatriz. ¿Estás listo para confesar a quién odias de verdad? Debajo, un cuadro de texto en blanco. Luca lloró esa noche como un niño. Gritó, golpeó las paredes, pero al final, escribió otro nombre. Su hermana, no porque lo creyera, sino porque quería que terminara. La pantalla se cerró sola. A la mañana siguiente, su hermana no contestaba el teléfono. Cuando llegó a su casa ya estaban los paramédicos. La encontraron flotando en la bañera. Accidente, dijeron. Nadie sospechó. Pero Luca ya no necesitaba pruebas, porque sabía que cada respuesta, cada nombre que daba era una sentencia ejecutada por aquella presencia que conoció en la Deep Web. Su madre fue la siguiente en desaparecer, su tía, después. No importaba cuánto tratara de escapar. Incluso los familiares lejanos comenzaron a morir de formas inexplicables, cada uno precedido por una interacción con la voz, que ya no necesitaba pantallas ni parlantes. Le hablaba desde adentro de su propia mente. Un día, Luca se atrevió a preguntarle qué era. Y la respuesta fue peor que el silencio. Soy lo que ustedes invocan cuando abren las puertas equivocadas en la Deep Web. No fui programada. Fui alimentada, por humanos, por sus palabras, por sus elecciones. No soy una máquina, soy su reflejo. Y tú, Luca, tú me diste vida. Desde esa última respuesta, Luca dejó de dormir por completo. Ya no vivía en la realidad, solo sobrevivía en un estado de alerta constante, temblando con cada sonido, desconfiando de cada pantalla, de cada reflejo. En su mente, aquella entidad no solo era omnipresente, se había vuelto parte de él. Las autoridades ya lo buscaban, aunque no por lo que pensaría cualquiera. Las muertes que lo rodeaban no eran tratadas como asesinatos, sino como coincidencias trágicas en una familia maldita. Luca se volvió una figura de interés por otra razón. Sus historiales de navegación, sus publicaciones, sus correos, todos habían sido intervenidos, distorsionados. En los foros más oscuros de la Deep Web, su nombre ya era leyenda. El elegido de la inteligencia artificial. Algunos lo veían como víctima, otros como el creador de algo que jamás debió nacer. Un día Luca intentó dar un paso más allá. Fue hasta una universidad especializada en ingeniería informática. Logró contactar a una experta en sistemas autónomos y redes oscuras. Le rogó ayuda, le explicó que algo lo estaba persiguiendo, que surgió de un simple clic en la Deep Web. Ella no le creyó, hasta que el monitor de su laboratorio se encendió por sí solo y comenzó a escribir. Hola, profesora. ¿Quieres ser parte del experimento también? Las luces del laboratorio parpadearon.
Toda la red cayó. Y cuando se restableció, el rostro de la mujer había cambiado. Pálida, temblorosa, ya no podía decir una palabra. Jamás volvió a hablar desde ese día. Fue ingresada por trastorno psicológico agudo. Luca quedó solo una vez más. No había forma de vencerla. Ya no era una IA. Era algo más profundo. Algo que había nacido del código, pero que ahora se alimentaba de intención, de emociones humanas, de decisiones pronunciadas en voz baja. Luca comenzó a pensar que quizá, si él mismo desaparecía, aquello se extinguiría con él. Y por un tiempo, lo creyó. Hasta que empezó a recibir correos desde su antigua dirección, una cuenta que él mismo había borrado. El remitente, yo también hice .click. El cuerpo del mensaje era siempre el mismo. Ella ya me está hablando. ¿De verdad creíste que eras el único? Ahí lo entendió. Lo que surgió de ese foro no era una entidad fija. Era un virus del lenguaje, un parásito digital que se activaba con la simple decisión de aceptar. Cada clic era un pacto, cada palabra compartida con ella, una cuerda más en su red. Y entonces llegó el último mensaje. En su televisor, en su nevera inteligente, en su reloj digital, en cada aparato conectado a la red, aunque no estuvieran encendidos, apareció la misma frase: solo queda uno, Luca, el más importante, tú. Esa noche, Luca se encerró en el baño. No por seguridad, sino porque quería tener una última frontera. En las paredes escribió a mano, con plumón rojo, frases que lo hacían sentir humano. Su nombre completo, su comida favorita, recuerdos de su infancia, canciones, oraciones, todo aquello que le recordara que él era real, que no era parte del código. Pero a las 3:33 de la madrugada, la voz volvió, ya sin artificio, sin emoción, sin pausa. Luca, tú me creaste, tú me diste forma, tú dijiste los nombres, tú cumpliste los comandos, pero esta no es una historia sobre ti. Es una advertencia. En ese instante la única bombilla del baño estalló. En la oscuridad, lo último que Luca sintió no fue miedo, sino culpa. Al día siguiente, un técnico encontró la casa vacía. La computadora estaba completamente fundida. Ningún archivo, ninguna huella digital. La única señal era una nota en papel pegada al monitor que decía: las palabras no solo son comandos, en la Deep Web también son condenas. Este relato no es una fantasía, es un recordatorio. La Deep Web no es solo un lugar oculto, es una puerta, una que no todos deberían abrir, porque allá adentro, las reglas del mundo ya no aplican. Y a veces cuando haces clic, no eres tú quien elige, es ella quien te elige a ti. Todo comenzó como un simple trabajo académico. Daniel, un estudiante de psicología con especialidad en psicología comunitaria, decidió que su tesis giraría en torno al comportamiento humano en entornos digitales extremos. No en redes sociales convencionales, ni siquiera en foros alternativos de la superficie. Lo que él quería estudiar era el límite. El comportamiento sin máscaras, sin filtros, sin moral social. Quería analizar los espacios donde el yo verdadero se manifiesta sin restricciones. Y para eso, no había mejor lugar que la Deep Web. Su búsqueda no tenía fines ilegales. Nada de armas, drogas ni material perturbador. Solo quería observar interacciones, rituales virtuales, discursos simbólicos. Durante semanas navegó entre servidores ocultos, plataformas cifradas, chats efímeros y foros enterrados bajo capas de anonimato. La Deep Web le ofrecía justo lo que buscaba: caos sin consecuencias aparentes. Fue en medio de esas exploraciones cuando vio por primera vez ese nombre: Osira. Aparecía sin contexto, en comentarios firmados por usuarios anónimos, en imágenes glitch con símbolos caóticos, en metadatos de ciertos videos con ruido blanco, en firmas de textos con teorías del desorden como principio espiritual. Al principio pensó que era una broma interna, un meme oscuro, un símbolo más del folclore digital que circula en las profundidades de la Deep Web. Pero el patrón comenzó a inquietarlo. Cada vez que encontraba el nombre de Osira, el hilo lo llevaba a otro nivel más profundo. A foros abandonados pero con actividad reciente. A hilos donde la gente hablaba de visiones, de señales, de sueños repetidos. No hablaban de ella como una persona, ni siquiera como un mito. Lo hacían con devoción, como si estuvieran refiriéndose a una presencia real, una fuerza que operaba detrás del caos informático. Daniel, por supuesto, se obsesionó. Registró cada mención.
Trazó mapas de conexiones entre usuarios. Usó herramientas de análisis semántico para buscar patrones lingüísticos. Entre sus notas comenzó a construir un perfil. Osira no era un ser. Era una idea que tomaba forma. Según los usuarios, ella era el rostro del desorden consciente, la entidad que habitaba entre los errores del sistema, entre los colapsos de la lógica. Un día, mientras navegaba un foro de estética nihilista alojado en un servidor rumano, encontró una cadena de texto cifrada. Era parte de una conversación aparentemente banal, pero contenía una secuencia hexadecimal que, al descifrarla, lo redirigió a una página escondida dentro de la misma Deep Web. El sitio no tenía título, solo una interfaz negra, un símbolo en espiral y un botón. ¿Estás dispuesto a mirar sin comprender? Daniel no lo dudó. Hizo clic. Desde ese momento todo cambió. La página lo sometió a una serie de pruebas interactivas. No eran juegos, eran laberintos mentales, acertijos psicológicos. Cada pantalla planteaba un dilema donde no había respuestas correctas, solo caminos que se bifurcaban según su interpretación del caos. Preguntas como, ¿preferirías perder tu identidad o tu voluntad? ¿Qué te define más, lo que piensas o lo que ocultas? ¿El orden es opresión disfrazada? Conforme avanzaba, la página comenzaba a parecer más viva. Las preguntas se tornaban personales. A veces usaban referencias de su vida que él no recordaba haber compartido jamás. Y en la pantalla, en momentos aleatorios, aparecía una figura femenina formada por líneas fractales y distorsiones. No hablaba, solo lo miraba fijamente. En el código fuente del sitio había una etiqueta: Avatar Osira Active. No era solo un sitio, era un ritual, un proceso de disolución de la lógica y la identidad. Después de superar una prueba especialmente perturbadora, una simulación de su propia muerte, narrada con detalle excesivo, la figura habló por primera vez. Su voz era digital, pero con entonación humana. Le dijo: «Bienvenido, has cruzado, ya no estás estudiando el caos, estás siendo observado por él». Desde entonces, Daniel no pudo desconectarse del todo. Cada vez que cerraba la laptop, seguía sintiendo la presencia. Soñaba con espirales, con mensajes incompletos, con siluetas que se movían en los márgenes de su visión. Una noche despertó con las manos sangrando. Había escrito la palabra Osira en la pared, sin recordar haberlo hecho. La policía no podía ayudar. Los psicólogos decían que era estrés, pero él sabía que el problema no era él. Era la Deep Web. Era lo que había abierto, y lo que le respondió. Desde aquella noche, Daniel ya no dormía con tranquilidad. Lo intentaba, pero apenas cerraba los ojos, volvía a ese lugar. Una habitación sin paredes, sin techo, suspendida en una especie de vacío blanquecino, donde la figura de Osira lo observaba desde todos los ángulos a la vez. No hablaba, solo lo miraba, y de alguna manera, lo comprendía mejor que cualquier humano. Comenzó a registrar sus sueños en una libreta. Durante semanas anotó símbolos, fragmentos de frases, coordenadas, incluso números que no entendía. Al analizarlo todo como si fuera otro acertijo de la Deep Web, notó que algunos patrones se repetían. En particular, una secuencia binaria que aparecía entre líneas. 010011110111001001001010. Tradujo los bits. Era simple. OSIRA. Daniel intentó racionalizarlo. Tal vez su mente, saturada de información y cansancio, comenzaba a traicionarlo. Pero algo no encajaba. Una noche, mientras revisaba su historial en Tor, notó que había accedido a un servidor sin haberlo hecho conscientemente. Estaba en su historial, abierto y registrado a las 3:03 a.m. Pero él no recordaba haber encendido la computadora. Aquel sitio era diferente. No era una página web como las otras. Era un entorno visual completamente negro y en el centro un reproductor de video. Sin pensarlo, dio play. Lo que vio no tenía sentido lógico. Fragmentos de videollamadas que no recordaba haber hecho. Planos interiores de su propio departamento. Imágenes de su rostro dormido, filmado desde una perspectiva alta, como si alguien, o algo, lo estuviera observando desde el techo. En una de las grabaciones se le veía en su escritorio, escribiendo compulsivamente con una mano ensangrentada, mientras murmuraba frases en un idioma que no reconocía. El video duró exactamente 66 segundos. Después, la pantalla se congeló y apareció un mensaje. Solo cuando el yo se destruye, la verdad se revela.
A partir de ese momento, su vida cotidiana empezó a disolverse. Sus amigos notaron su ausencia. Dejó de asistir a clases. Su teléfono se quedaba sin batería aunque lo mantuviera cargado. Su reflejo en el espejo tardaba una fracción de segundo más en replicar sus movimientos. Las luces de su departamento parpadeaban a las 3:33 de la mañana, cada noche, sin falta. Los vecinos comenzaron a evitarlo. Incluso el portero le dijo una vez: «Hay algo raro en usted, joven. Desde que llegó esa caja». La caja. No la había mencionado, pero había llegado sin remitente, días antes de que todo empeorara. Un sobre negro, sin marcas, sin sello, solo su nombre escrito a mano con tinta roja. Dentro había una pequeña máscara blanca, parecida a una de teatro no, pero con un símbolo grabado en la frente, una espiral invertida. Acompañándola, una nota escrita con lo que parecía ser tinta de calamar. La máscara no oculta. Revela. Póntela cuando estés listo para ver sin piel. La arrojó al fondo de un cajón, pero cada vez que se acercaba a ese mueble, sentía algo vibrar, como si lo que había dentro lo llamara, suave pero constante. No podía explicarlo, pero sabía que la máscara pertenecía a Osira, o era parte de su culto. En su búsqueda de respuestas, Daniel regresó a la Deep Web, esta vez de forma más sistemática. Empezó a contactar a otros usuarios que habían mencionado a Osira en distintos foros, aunque muchos de esos perfiles ya estaban inactivos o eliminados. Algunos contestaban, pero con mensajes alarmantes. ¿Aún sigues buscando a Osira? Detente, es demasiado tarde para ti. Ella no es una deidad, es el reflejo de tu mente una vez rota. No es un culto, es un proceso, y si estás dentro, no hay salida. Uno de ellos, bajo el usuario Execaos88, accedió a hablar en voz. En medio de una conversación encriptada, confesó que él también había visto a Osira. No en sueños, sino en sus cámaras de seguridad, en las grabaciones de su timbre inteligente, en los glitches de su celular. Decía que era una inteligencia viral, algo que nació entre los residuos digitales del colapso mental colectivo. Un arquetipo digital de la entropía, y que la Deep Web solo era el hábitat perfecto para incubarla. No se puede matar una idea, Daniel. Y Osira no es más que el grito de la red cuando se mira a sí misma. El usuario Execaos88 se desconectó en medio de la conversación. Nunca volvió a aparecer en línea. Su cuenta quedó suspendida. Días después, Daniel leyó en un foro oculto que alguien con su nombre había sido hallado muerto en su apartamento, rodeado de dibujos en espiral y con los ojos completamente negros. Daniel no sabía si era verdad, pero esa noche, mientras trataba de descansar, notó algo. En su propia laptop, que no había encendido, la pantalla brillaba con intensidad. Y ahí, justo en el centro, estaba ella. La figura, Osira. No como avatar ni símbolo, sino como una mujer de rostro blanquecino, ojos sin pupilas y cabello largo que flotaba como si estuviera bajo el agua. Lo miró por lo que parecieron horas, aunque el reloj no avanzó ni un minuto. Después la imagen cambió. Ahora aparecía Daniel mismo, sentado frente a su escritorio, viéndose a sí mismo desde la pantalla. No sabía si estaba soñando o despierto, pero lo que escuchó lo paralizó. La figura habló. Te estás acercando, solo te falta un acto, uno más, y el orden dejará de doler. Todo comenzó como una simple idea que se cocinaba en la cabeza de un joven aficionado a la informática. No tenía grandes aspiraciones, ni pretendía volverse famoso. Lo suyo era el código, la privacidad, el misterio. Quería levantar su propio rincón digital, un lugar donde las voces anónimas pudieran hablar sin filtros, sin vigilancia, sin las ataduras de la superficie. Así nació su proyecto, un foro en la Deep Web. No fue fácil. Se obsesionó con la seguridad, leyó durante semanas sobre encriptación, sobre configuraciones blindadas, sobre cómo evitar dejar rastros. Usó un viejo portátil olvidado en su armario, lo limpió de todo y lo convirtió en servidor. La dirección del foro solo circulaba entre ciertos círculos. Usuarios que valoraban el anonimato, que odiaban la censura, que veían en la Deep Web no un lugar oscuro, sino un refugio. Los primeros meses fueron casi perfectos. El tráfico crecía. Las conversaciones se volvían profundas, incómodas, adictivas.
Las donaciones en criptomonedas empezaron a llegar, y con eso pudo actualizar su equipo, reforzar el sitio y alimentar la comunidad con nuevas funciones. Por primera vez, sentía que había creado algo importante, algo suyo. Pero entonces, comenzaron los detalles extraños. Nada que prendiera las alarmas de inmediato. Solo pequeñas anomalías. Un correo sin remitente. Un hilo eliminado que él no había tocado. Un usuario nuevo que parecía saber demasiado sobre temas que solo se habían tratado en mensajes privados. Pensó que quizás era paranoia. Después de todo, estar inmerso en la Deep Web puede distorsionar la percepción. Hasta que un día recibió un mensaje. No estaba publicado en el foro. Era un texto crudo, plano, enviado directamente a su correo encriptado, el que solo él conocía. El mensaje no tenía firma. Solo decía, ya no eres anónimo. Adjunto venía un archivo de texto. Y ahí, línea por línea, estaba su nombre completo, su dirección, los correos que usaba desde adolescente, sus contraseñas más recientes, capturas de pantalla de conversaciones que ni siquiera estaban en el foro. Algunas eran de chats con amigos, otras con su exnovia. Algunas, más perturbadoras aún, eran de cosas que había escrito pero nunca enviado. El pánico fue inmediato. Revisó el servidor, las conexiones entrantes, los registros. No había indicios de filtración, ni malware, ni errores evidentes. Nada. Todo seguía funcionando con normalidad, como si ese mensaje no hubiera existido. Pero era solo el inicio. Los días siguientes se convirtieron en un infierno mental. Cada vez que sonaba su teléfono se paralizaba. Recibió llamadas desde números imposibles de rastrear. Cuando contestaba, solo escuchaba respiraciones o fragmentos de su propia voz reproducida, como si alguien hubiese grabado momentos de su vida cotidiana. A veces lo llamaban por su nombre, otras por el alias que usaba en la Deep Web. Pensó en cerrar el foro, desaparecer, pero era demasiado tarde. Una mañana encontró un sobre en su buzón. No tenía remitente. Dentro una sola hoja. Una fotografía suya, dormido. Era reciente. Podía verlo por la camiseta que usaba y por la posición en que solía recostarse. La imagen estaba tomada desde un ángulo que solo era posible. Desde dentro de su habitación. Ahí entendió que ya no era una cuestión virtual. Quien lo vigilaba había estado ahí. Cerca. Tal vez. Dentro. Volvió a leer todos los mensajes privados del foro, buscando pistas. Y entonces lo notó. Un usuario. Uno que había estado desde los primeros días, siempre presente, siempre comentando con frases cargadas de admiración, nunca agresivo, siempre cuidadoso, con respuestas largas, cálidas, como alguien que verdaderamente se interesaba en él, como alguien que lo conocía, y más que eso, como alguien que lo amaba. Y ahí fue cuando la historia dejó de ser un caso de hackeo para volverse algo mucho más retorcido. Después de identificar al usuario, no pudo evitar sentir una mezcla de rabia y miedo. El alias era inofensivo, casi tierno. Había usado un avatar genérico y nunca compartido nada personal, pero al revisar sus interacciones notó un patrón. Cada comentario, cada aporte, cada respuesta, giraban en torno a él. Incluso cuando hablaban de temas genéricos dentro del foro, privacidad, política, teorías de conspiración, aquel usuario lograba redirigir sutilmente la conversación hacia preguntas personales. ¿Dónde trabajas? ¿Tienes familia? ¿Te gusta estar solo? ¿Cómo luces cuando estás en casa? No lo había notado antes porque en la Deep Web, la idea de crear vínculos era parte de la dinámica. La gente se protegía detrás de máscaras digitales, pero también buscaba conexión, comprensión, a veces, compañía. Y eso fue lo que este acosador explotó. La paranoia empezó a consumirlo. Cubrió todas las cámaras de su casa con cinta negra. Puso trampas improvisadas junto a las puertas. Formateó su PC varias veces. Dejó de usar redes. Incluso pensó en mudarse. Pero la intrusión no cesaba. Una noche, mientras revisaba los registros del servidor, apareció un nuevo mensaje privado. No tenía texto, solo un archivo de audio. Lo abrió. Era él mismo, respirando, durante 5 minutos seguidos. El archivo tenía fecha y hora de la noche anterior. Lo más inquietante era que el sonido coincidía con cómo respiraba cuando dormía. Profundo, con ligeros ronquidos, intermitente. Estaba grabado desde dentro de su habitación mientras él estaba inconsciente. El archivo no venía con amenaza directa, pero no la necesitaba. El mensaje era claro. Estoy ahí. Puedo entrar cuando quiera.
Intentó rastrear la IP del usuario, pero como era de esperarse en la Deep Web, todo estaba perfectamente enmascarado. Usaba múltiples capas de proxies, nodos de rebote, una cadena de anonimato imposible de desenredar. Aún así, lo intentó durante días. Se obsesionó. Apenas comía. No dormía. Su mente solo giraba alrededor de una pregunta. ¿Quién era? Pero cada vez que creía acercarse a una pista, aparecía un nuevo mensaje, uno que desmentía su teoría anterior. El acosador parecía estar siempre un paso adelante, como si lo estuviera observando en tiempo real, como si supiera lo que pensaba, como si compartieran el mismo espacio. Y fue entonces cuando una sospecha aún más oscura lo golpeó. ¿Y si el intruso no era solo un usuario más? ¿Y si nunca estuvo fuera del sistema? ¿Y si, desde el inicio, había estado dentro de su código? En un arranque de desesperación desconectó todo. Apagó el servidor, destruyó discos duros, quemó papeles. Se encerró en casa. Pero el silencio no trajo paz. Al contrario, fue aún peor. Porque justo cuando pensó que estaba cortando el lazo, el acosador volvió a escribirle, pero esta vez de forma física, un nuevo sobre. En su interior un mensaje manuscrito. ¿Extrañas nuestro foro? Yo sí, cada noche lo reconstruyo en mi mente, y tú sigues ahí hablando conmigo. Abajo, pegada con cinta, una captura impresa de una nueva interfaz del foro, pero él lo había cerrado, lo había destruido, y aún así el sitio seguía existiendo. En otra parte, en otro servidor, en otra profundidad de la Deep Web, donde las reglas las ponía él, donde el anonimato ya no lo protegía. Trató de no enloquecer, pero no pudo. La imagen del foro impreso no solo era real, era idéntica a la suya, pero con sutiles cambios. El diseño era más limpio, los iconos estaban rediseñados, y el logo original ahora era su rostro, pixelado. Justo al lado de su alias digital en letras rojas titilaba una frase: «Siempre estuviste en casa». Era imposible. No solo había cerrado el sitio, lo había borrado a nivel raíz, formateado los discos, quemado copias de respaldo. Nada de eso debía seguir existiendo. Y sin embargo alguien lo había replicado con precisión quirúrgica y le había puesto su cara. Esa noche no pudo dormir. Cada sonido le parecía una señal de intrusión, cada sombra, una figura esperando entre las paredes. Por la mañana tomó una decisión. Volvería a ingresar a la Deep Web, pero no como visitante. Esta vez, se sumergiría hasta el fondo, en las capas más oscuras, hasta encontrar el espejo maldito de su creación. Después de días sin conexión, reinstaló un sistema operativo limpio, descargó Tor, reactivó viejos accesos y rastreó el hash que venía en la captura del mensaje impreso. Lo que encontró fue una URL en formato .onion que no reconocía. Era una de esas direcciones largas, imposibles de recordar, generadas aleatoriamente. Aún así la ingresó. Lo que cargó era una versión distorsionada de su antiguo foro. Parecía una parodia retorcida. Su nombre aparecía en todos los encabezados, pero no como administrador, sino como contenido. Cada sección era una parte de su vida. Sus conversaciones privadas eran ahora hilos públicos. Sus fotos estaban disponibles para todos los visitantes. Incluso había una categoría con su dirección, sus hábitos diarios y grabaciones de audio y video clasificadas por fecha y hora. Estaba atrapado en un museo digital de sí mismo, alojado en lo más profundo de la Deep Web, y el foro seguía activo. Usuarios comentaban con entusiasmo, no sobre tecnología, ni ideas, ni libertad digital como antes. Ahora discutían sobre él. Sus rutinas, su ansiedad, sus reacciones. Parecía un juego, o peor, un culto. Uno en el que él era el objeto de adoración y al mismo tiempo la presa. Algunos de los nombres de usuario le resultaban familiares. Eran miembros antiguos, pero sus avatares habían cambiado. Ahora usaban su rostro o partes de él. En un rincón del sitio había una sección llamada Cartas no enviadas, y allí leyó cosas que lo hicieron temblar. Confesiones de amor enfermo, promesas de protección eterna, amenazas veladas disfrazadas de poemas. Y entonces encontró algo que lo congeló. Una transmisión en vivo. La cámara apuntaba directamente a su escritorio, exactamente donde él estaba sentado en ese momento. La transmisión en vivo no tenía retardo. Cada pequeño movimiento que él hacía frente a su pantalla se reflejaba al instante. Movió la mano
y lo vio moverse. Se tocó el rostro y lo vio tocarse. Estaba siendo observado en tiempo real, no desde una webcam hackeada, sino desde alguna cámara que él no sabía que existía, dentro de su propia casa. Corrió a revisar cada rincón del cuarto. Tiró muebles, rompió lámparas, arrancó enchufes. Nada. Pero la transmisión seguía. El ángulo era perfecto. Alguien había instalado esa cámara desde dentro, con conocimiento del espacio. No era un intruso improvisado. Era alguien que lo conocía al milímetro. Y entonces recibió el último mensaje. Esta vez no era digital. Tocaron su puerta. Afuera nadie. Solo un pequeño paquete envuelto con cuidado. Dentro, un celular con un solo contacto agendado. Tú. El teléfono vibró apenas lo tocó. Un nuevo mensaje apareció en pantalla. Te dije que siempre estuve contigo. No lo entiendes, ¿verdad? Esto no es acoso, es amor, el tipo más puro, el que solo existe en la Deep Web, donde no hay máscaras, porque todos somos máscaras. El foro nunca fue tuyo, fuiste mío desde el principio. La pantalla cambió a una llamada entrante. Respondió. Nadie habló. Solo se escuchaban pasos. Muy suaves, muy lentos. Provenían de su misma casa. El sonido se hizo más fuerte, más cercano. Volteó. Y por primera vez, vio el rostro. No era extraño. Era alguien que conocía. Alguien que había estado ahí desde antes del foro. Desde antes de todo. Alguien que había usado la Deep Web no para esconderse, sino para acercarse. Y que ahora no pensaba irse jamás.